¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Muy buen día con cada uno de ustedes. Estamos ya lunes 15 de febrero y nuevamente le animamos a que usted pueda seguir llevando, seguir teniendo estos tiempos de reflexión en la palabra de Dios con nosotros. No se olvide tener sus tiempos de devocional, tiempos especiales que usted le dedica a Dios, tiempos de búsqueda especial al Señor. Ponga su alabanza, ponga sus cánticos de adoración y busque a Dios de una manera especial. Nosotros podemos ayudarle con estos videos para reflexionar en la palabra del Señor también. Vamos a orar para ver lo que nos trae el día de hoy la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versos desde el 44 hasta el 58. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, por tu mensaje. Te pedimos que puedas ahora abrir nuestra mente, nuestro entendimiento para ver qué es lo que tienes preparado para nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderlo, a guardarlo y sobre todo a aplicarlo en nuestra vida. Te pedimos esto en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a continuar la historia en la que Jesús está relatando una serie de parábolas. Hemos estado viendo estos días las parábolas que ha estado recitando Jesús. El día de hoy hay 3 más. Vamos a leer el verso 44. Dice: el reino de los cielos, continuaba Jesús diciendo, es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Y cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Qué tremenda enseñanza de parte de Dios. Comparar el reino de Dios a un tesoro escondido y a una perla preciosa. El reino de Dios, cuando Jesús hablaba acerca de las parábolas, trataba de presentar prácticamente lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Israel era una nación que había contemplado muchas veces milagros de parte de Dios y le estaba siendo muy difícil reconocer justamente el tiempo que estaban viviendo. Jesús estaba en medio de ellos y tenía que Jesús hablar en medio de parábolas, por medio de parábolas, para ver que el pueblo entendiera lo que estaba sucediendo. Habló acerca de la parábola de la levadura, del grano de trigo que cae a tierra. Habló de las semillas que caen en diferentes tierras. Jesús está haciendo lo posible para poder explicar y para que la gente entienda qué es lo que estaban viviendo en ese tiempo. Muy bien, entonces el reino de los cielos, dice, es como un tesoro que un hombre descubrió en el campo y en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones para luego comprarlo. En algunos comentarios hace referencia que este tesoro que se narra aquí es prácticamente la promesa al pueblo de Israel, la promesa de salvación del Mesías, la promesa de restauración. El hombre es el hijo del hombre, y que para poder comprar y restaurar y poder nuevamente hacerse de este tesoro, vende todo lo que tiene o intercambia todo lo que tiene. En otras palabras, Jesús se desprende de su divinidad. Jesús se desprende de su naturaleza divina y baja a la tierra para poder comprar, para poder pagar el precio de la salvación de su pueblo. Recuerden que Jesús vino en primer lugar al pueblo de Israel y está hablándole al pueblo de Israel. Es como un comerciante, dice, de perlas preciosas, que cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. El valor de esta perla, el valor prácticamente justamente de la salvación que nosotros podemos disfrutar ahora, tuvo un costo muy alto.
Y ese costo fue la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús. Por eso no podemos menospreciar nosotros este regalo maravilloso, querido hermano. Usted que conoce a Dios, que ha conocido a Dios, valore ese hecho de haber sido salvado por un precio, el precio de la sangre de Jesús. Ese fue el costo, un alto valor. Somos perlas de gran precio, un tesoro maravilloso. Comentaristas dicen que esto es el pueblo de Israel, otros dicen que hace referencia también al pueblo gentil. En realidad, esto es quizás lo que menos debe llamarnos la atención, porque el mensaje principal es lo que costó, lo que le costó a Jesús poder restaurar, adquirir este tesoro y esta perla de gran precio. El verso 47 dice: también el reino del cielo es como una red de pescar que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon a los peces buenos en cajas, pero desecharon a los que no servían. Así será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos, y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de diente. ¿Entienden todas estas cosas? Sí, le dijeron, las entendemos. Los discípulos respondieron esto. Entonces añadió: todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Queridos hermanos, Jesús está haciendo nuevamente alusión a toda la parte del proceso de salvación, y está también hablando acerca del juicio. Dice: el reino de los cielos es como una red de pescar que se echa al agua y atrapa toda clase de peces. Lo mismo sucedió cuando dijeron que la semilla es sembrada por el Hijo del Hombre, pero también viene el hijo de maldad y siembra la cizaña, y al final van a venir los segadores y van a separar la cizaña del trigo. Lo mismo acá. Lo mismo va a suceder con los peces, que son nutritivos, que son valiosos para comer, para comerciar, pero aquellos peces que no son, o sea, que no sirven para el comercio, no sirven para el consumo. Es más, de repente cosas que la red atrapa que no tienen nada que ver con la pesca, van a ser desechados, ¿no? Esto va a suceder en el día del juicio. Y aquí hay algo muy importante, porque incluso se habla de que dentro incluso del grupo de los creyentes va a suceder esta separación, este filtro. Se va a separar a estas personas, porque recuerden lo que dijo Pablo también, que bueno, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, y de en medio de nosotros salieron, pero Dios no los conocía. Hicieron milagros en los nombres de Jesús, pero Jesús en ningún momento los conoció. Entonces, hermanos, aquí lo que va a marcar la importancia, lo que va a marcar nuestra seguridad o la fe de poder ser incluidos en ese reino de Dios maravilloso, es la convicción que nosotros ejercemos, y que estas convicciones que ejercemos se vean reflejados a través de las obras que hacemos. Recuerden, no es al revés, no son las obras primero. No son las obras las que me van a llevar al reino de los cielos, no, son las convicciones que tenemos, el sacrificio de Jesús, el perdón de los pecados. Esto nos va a dar el derecho de poder ser llamados hijos de Dios. Esto nos va a permitir poder obtener la ciudadanía divina, la ciudadanía celestial. Va a permitir que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Y las obras, la consecuencia, nuestra vida, nuestro testimonio, esto es posterior, esto es consecuencia de esto. Entonces, queridos hermanos, concentrémonos en que nosotros seamos ese trigo, que nosotros seamos esa levadura, esa buena semilla que va a dar fruto al 100%, que va a hinchar, que va a elevar, que va a crecer, o que vamos a hacer esa pesca maravillosa, como dice aquí. Muy bien.
Vamos a ver lo que dice el verso 53. Cuando Jesús terminó de contar esas ilustraciones e historias, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo, y cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió de esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Muy bien. Jesús regresa a Nazaret. Esta era la segunda vez que Jesús regresaba a Nazaret. La primera vez, el primer evento que sucede cuando Jesús empieza a compartir la palabra de Dios en una de las sinagogas de Nazaret es que casi lo despeñan, casi lo arrojan por un acantilado a Jesús, porque le dijeron: no, bueno, este no es el hijo del carpintero, no, este no es uno de nosotros. ¿Qué hace viniendo aquí a decir que esta profecía se ha cumplido ahora en medio de nosotros? Y lo llevaron, dice que afuera, y lo que hicieron despeñar, ¿no? Pero Jesús se plantó firme y pasó en medio de ellos. Y esta es la segunda vez. La primera vez no le creyeron. La segunda vez ya no tuvieron esa actitud. Pero ya habían escuchado, ya habían visto las maravillas y las proezas y la sabiduría con que hablaba Jesús. Y dijeron: ¿de dónde saca esto? ¿De dónde hay esta sabiduría y este poder para hacer milagros? Si él ha crecido aquí, es el hijo del carpintero José. Él me ha hecho la silla, por último, ¿no? Recuerden que Jesús ejerció su ministerio hasta los 30, si no es hasta los 30 años. Y antes de eso era de profesión carpintero. Así que le pudo haber hecho una silla, una mesa, una tarima, cualquiera de los conciudadanos que tenía. Y esto hacía que justamente estos conciudadanos vieran en Jesús aquel carpintero todavía ahí y que no podían ver al Mesías enviado. Y prácticamente eso es lo que sucede en estos hombres: incredulidad. Como un hombre tan común y minúsculo, de repente entre ellos podía ser el posible Mesías enviado. ¿Cómo era posible? No, y encima le sacaban, decían: pues sus hermanos viven aquí entre nosotros, sus hermanas también. Hermanos, aquí entra a tallar mucho el tema de del desmerecimiento, del menosprecio, de la desconsideración, ¿no? Hacia una persona. Recuerden lo que le dijo Dios a Samuel cuando estaba a punto de escoger a David, ¿no? Y Eliab estaba a su costado. Eliab dice que su hermano tenía un porte más imponente, era más fuerte. Y David era un jovencito, rubio, flaquito, de buen parecer, inofensivo. Y Dios le dijo, porque él dijo: no mira lo que mira el hombre, sino lo que hay en el interior, ¿no? Dios no ve con nuestros ojos. Y esos hombres lo que veían era al hijo de un carpintero. Veían a un carpintero. Y eso los llevó a la incredulidad, queridos hermanos. Lo mismo es para con nosotros. Jesús está relatando que a pesar de que haya milagros, esa gente no conoció, no entendió, no aceptó, no creyó. A pesar de que hizo proezas, a pesar de que habló con sabiduría, más pudo la incredulidad. Lo mismo pasa con nosotros. La incredulidad puede aplicarse en nuestra vida, incluso para menospreciar a nuestros propios hijos y disminuirle el valor que ellos tienen, a nuestra familia, a nuestros hermanos. Puede influir incluso en aquel joven o hermano que recién está entrando en tu célula, y puedes desmerecerlo. Decir: no, bueno, recién, no puede hablar bien, no es por aquí, no es por allá, ¿no?
Me encanta la historia del pastor Eber. Me encanta escuchar la historia de que la primera persona que le abrió la palabra de Dios fue una ancianita que no sabía leer. Y estoy seguro que esa ancianita quizás pudo haber sido menospreciada por cualquiera o por alguien. Pero el impacto que tuvo en la vida de nuestro pastor fue increíble. Hermanos, no dejemos que justamente estas apariencias nos hagan menospreciar o desmerecer a alguien. Dios claramente dice en la Biblia que de lo vil y de lo menospreciado del mundo levantará a Dios para avergonzar, dice, al fuerte. Esto es maravilloso, pero todo parte en base a la fe, a las convicciones. Si creemos que Dios vino a este mundo, Jesús vino a este mundo a ofrecer su vida a cambio de la nuestra, y de esa manera abrirnos la posibilidad de llegar a un reino celestial, entonces estamos dándole apertura a Dios que haga en nosotros su obra. Creamos en esto, queridos hermanos. Creamos que Dios puede obrar de una manera increíble en nuestra vida. Yo le doy gracias a Dios porque aun cuando yo mismo me despreciaba o me menospreciaba o me desmerecía o tenía una autoestima demasiado quebrada, Dios miró en mí y me mostró que yo podía hacer algo más, ¿no? Y por su gracia puedo hacer algo un poco más, ¿no? Queridos hermanos, aumentemos nuestra fe. Eleve usted su fe, fortalezca su fe, busque a Dios mientras Él pueda ser hallado. Sírvale a Él mientras haya tiempo de poder servirle en esta tierra. Eso es lo que podemos compartir en el devocional del día de hoy. Vamos a orar para dar gracias a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tu reino se acercó, Señor Dios mío. Tu reino vino. Tú nos llamaste, tú nos escogiste a nosotros, no al revés. Gracias, Señor, por esto. Permítenos creer, ayúdanos a creer en ti, a que nuestras convicciones se hagan fuertes, Señor, a que nuestras convicciones puedan ayudarnos a enfrentar a la vida. Que nuestras convicciones nos ayuden a esperar pacientemente tu venida también, Señor, para que llegado el día puedas recibirnos en tu reino celestial. Gracias, Jesús, gracias por nuestras vidas, gracias por nuestra familia, Señor, por nuestros padres, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros hermanos. Gracias, Señor, gracias por aquellos que nos rodean. Y ayúdanos, Padre, a poder servirte, a poder servir a tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor. Usa nuestras manos, usa nuestros labios, úsanos, Señor, a nosotros, los bienes que tú diste, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Celestial. Amén. Querido hermano, Dios le bendiga mucho. Siga usted hacia adelante, enfrente a la vida del hermano de Dios. No se olvide, suscríbase. Aquí hay un botón rojito, que dice suscribirse. Usted suscríbase para que usted pueda recibir los devocionales, ¿no? A la campanita, actívela también para que pueda recibir los devocionales o las reflexiones diarias de su devocional. Y seguir animándolo a que usted comparta la palabra de Dios con los que le rodean. Comparta la palabra de Dios, que el evangelio corra. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones.